Esta fecha siempre me trae la misma reflexión. Tiene que ver con lo obtuso o luminoso que puede resultar un punto de vista según los lentes con los que miras la realidad y cómo fomentar desde el Estado una de ellas puede poner a una sociedad en pausa e impedir su maduración como tal. Recuerdo desde chico las sensaciones y conclusiones durante el despertar político que todos tenemos en algún momento durante el transcurso de la formación secundaria, cuando comenzamos a tocar este ríspido tema, los setentas. Recuerdo la realidad a disposición para ser absorbida era esta. La dictadura se trató de un periodo en el que la cúpula militar argentina, en complicidad con sectores empresariales interesados, gobernó de facto nuestro país con la excusa de poner orden a un descontento social que no tenía eco en los sectores políticos y ejecutar un plan económico neoliberal, consistente en la pérdida de conquistas sociales y el fomento de la explotación laboral. A esto se opuso un sector de la sociedad que, a pesar del cruento ejercicio de la represión, pasó a combatirlo tanto mediante distintos tipos de huelgas y manifestaciones como con las armas. Claramente recuerdo haber determinado rápido que se trataba de un conflicto con las siguientes características. Por un lado, militares y empresarios cómplices. Por el otro, un sector de la sociedad que se opuso al ajuste y cambio de régimen económico. La dictadura, en el ejercicio de su plan de represión, aplicó terrorismo de Estado y desapareció a 30.000 personas. Y creo que todos tenemos grabado el relato de que se trató de militares contra jóvenes idealistas que buscaban un mundo justo y equitativo. Y que la noche de los lápices fue canon. Como uno es curioso, pregunta, indaga, reflexiona. Para mi sorpresa, en mi recién comenzado ejercicio de la vida política como joven, me sorprendió la rapidez con la que cualquier pretensión de revisión u observación resultaba en el ostracismo inmediato. Te convertían automáticamente en pro-dictadura, casi cómplice, cosa que por supuesto nadie buscaba. Esto provocaba que las conversaciones fueran cada vez más complicadas de entablar. Formalmente en el ámbito académico no se podía discutir nada, no se podía suponer nada, no se podía cuestionar nada. Tenías que aceptarlo como venía o estabas en problemas. Para sorpresa de nadie, hoy en día sigue pasando esto en gran parte del sector académico. Pero uno crece y las notas periodísticas, las columnas de opinión de la época y análisis de uno y otro lado eventualmente no llegan. Al mismo tiempo, uno va aprendiendo sobre lo que es la política, las distintas posturas y, no menos importante, cómo es el ejercicio de esta en nuestra sociedad. Y te das cuenta que no todo es como te lo contaron, que hay hechos que puedes contrastar y comparar y al final terminas teniendo más preguntas que respuestas. Hasta que un día te cae la ficha. Lo que recibiste no fue información, fue adoctrinamiento. Con suerte, si ya estás fuera del ámbito de influencia de los académicos, puedes discutirles o al menos responderles. No quisiera que les pase esto a ustedes estando aún en condición de alumno, recibiendo adoctrinamiento de los mismos profesores que son los encargados de formarte y con el poder en sus firmas de no permitirte avanzar. Sea cual fuere tu camino, si tuviste la oportunidad de ampliar tu perspectiva, tarde o temprano terminas viendo en forma muy clara la memoria selectiva y el doble estándar. La revolución china era un tema complejo. El análisis de la cortina de hierro también era complejo, pero en Argentina no. En Argentina era muy simple. Había una juventud idealista que fue atacada por un Estado militarizado por resistir a un cambio del país para peor. No había espacio para otra interpretación. Pasa una vida, la discusión nunca se terminó de zanjar y los gobiernos no solo no ayudaron en esto, sino que además resulta que hoy me entero que CFK simuló la apertura de los archivos de la dictadura, pero en los hechos quedó todo en secreto como antes. Más lo pienso, más me doy cuenta que nos tomaron por boludos y nos usaron. Igual a como usaron a los estudiantes ERP y montoneros durante la dictadura. Por eso celebro la decisión del gobierno de ejecutar dicha apertura y terminar de exponer de una vez por todas todo lo sucedido, no solo la historieta que nos contaron. Tenemos que avanzar, por lo menos sabiendo bien qué sucedió, todo lo que sucedió. Luego el tiempo dirá cómo actuaremos, pero ya basta de mentiras y persecuciones ideológicas.